90, versículo 12. 12. 90, 12. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Estamos ubicados? Damos la gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El mensaje va a estar fundamentado en esta última parte. Que traigamos al corazón sabiduría. Y como ya ustedes saben, la mayoría, los que están en el grupo de la iglesia, que el título del mensaje hoy es ¿cómo traer sabiduría al corazón? Amén. ¿Cómo traer sabiduría al corazón? Vamos a estar orando. Padre, te damos toda gloria y te damos toda honra. Bendecimos tu nombre, Rey. Dios mío, te glorificamos en esta hora. Y preparamos nuestro corazón para participar juntos de la palabra. Preparamos la mente, el pensamiento, el deseo, las ganas de que compartamos esta palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, enséñanos, instrúyenos, corrígenos, perfecciónanos por la palabra, Dios, y por el poder del Espíritu Santo. Más que una emoción, Señor, que veamos cómo nuestra vida va cambiando por el poder y la acción del Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones. Señor amado, glorifícate en este día, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Glorifica a Dios en esta hora. Pueden tomar su asiento y regáleme este tiempo para poder ministrar la palabra a su vida en el nombre del Señor. ¿Cómo traer sabiduría al corazón? Es el deseo de este mensaje. Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y lo voy a administrar en esta mañana a cada uno de ustedes como pastor y ministro de esta iglesia. Hace un tiempo yo prediqué en una serie, un mensaje titulado Las 7 columnas de la sabiduría. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje de los hermanos de la iglesia? No hace más de año y medio prediqué ese mensaje, las 7 columnas de la sabiduría, basado en Proverbios 9:1, donde dice Salomón, la sabiduría edificó su casa. Eso está en Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa y labró. Recuerda que no es como en aquellos tiempos, no era como en este tiempo, que las columnas se vaciaban. No, una columna era una piedra y había que labrarla, había que irla moldeando a martillo e irle dando la forma, ¿sí? Labró 7 columnas. Y en ese mensaje yo argumentaba que las 7 columnas se corresponden a 7 valores que toda persona sabia va desarrollando, que es lo que manifiesta que es una persona sabia. ¿Sí? O sea, la sabiduría es como una casa que está edificada sobre 7 columnas. Toda persona que es conocida como alguien sabio ha desarrollado 7 valores
que es lo que lo va a definir como una persona sabia. Conocimiento, cordura, ser una persona cuerda, sobria, cordura, justicia, prudencia, discreción, ser alguien discreto, prudente, sagacidad, consejo y temor de Dios. Estos 7 valores que logra desarrollar una persona en su vida: conocimiento, justicia, cordura, discreción, sagacidad, temor de Dios, es lo que va a definir que una persona sea conocida como sabia. Y esta palabra sabiduría yo la llevo a nivel de una virtud, una cualidad que va desarrollando una persona a través de su relación con Dios y su relación con la palabra. Cuando una persona comienza a relacionarse con la palabra de Dios, va a comenzar a desarrollar por lo menos 3 virtudes y una cuarta. La fe es un producto directo de la palabra de Dios. La palabra es la semilla y produce fe. La segunda virtud que produce la palabra es esperanza, esperanza eterna. Es decir, saber que creemos en Dios, pero no es algo, no es algo cuyo fin tiene que ver con esta vida, sino con una esperanza más grande. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Algo más eterno, que es donde se fija la fe, allá en lo eterno, en Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Si la tiene, es por la palabra de Dios y por la relación con Dios. La tercera virtud es el amor. Por eso dice la Biblia, permanecen estos 3, la fe, la esperanza y el amor. Porque son 3 virtudes que son de las más grandes que el creyente comienza a producir en él, en su relación con la palabra de Dios y con Dios mismo. Es decir, una relación con Dios va a producir estas virtudes. Pero la cuarta virtud que produce es sabiduría. Toda persona que se relaciona con la palabra, en él se va produciendo esta virtud poderosa. En el Salmo 119, 66, dijo el salmista: enséñame buen sentido. Enséñame el buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amén. Entonces, ¿cómo viene la sabiduría y el buen sentido a nosotros? Porque dije que la sabiduría descansa sobre 7 pilares. Y uno de esos pilares es la cordura. Amén. Una persona sabia es una persona con cordura, con pensamiento. La cordura tiene que ver con eso, con estar claro, ser sobrio, tener pensamientos estables, cuerdo, no un loco, no una persona alocada, sino una persona que actúa con cordura, con prudencia, discreta, una persona que reconoce a Dios. Todas estas cosas proceden de la palabra y es lo que en la manifestación de una vida de alguien dice es alguien sabio. A esto es lo que se refiere la palabra cuando dice David: y ora, enséñanos a traer sabiduría al corazón. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Porque muchas veces nosotros oramos: Señor, dame sabiduría, pero no entendemos realmente qué es lo que estamos pidiendo. Bueno, ¿quieres sabiduría? La sabiduría se va a expresar en tu vida en estas 7 valores. Amén. Que son los que sostienen
Esa casa, usted ve una casa, qué casa más hermosa, qué hermosura de casa. Pero cualquier persona que va a adquirir una casa o que desea una casa, lo primero que pregunta y pide los planos para ver los fundamentos. ¿Sí? ¿Dónde está montada esa casa? ¿Cómo es el terreno? ¿Cómo son sus bases? Y así es una persona que se puede considerar como sabia. Ah, él es muy sabio, ella es muy sabia. Bueno, vamos a ver cómo es su comportamiento. Porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, ¿qué dice? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura. Así una pequeña locura al que es considerado como sabio y entendido. ¿Sí? El perfumista está haciendo un perfume, le entra una pequeña mosca y daña el perfume, lo pone hediondo. Una mortecina. Así a una persona que es considerada como sabia y entendida, como consultable, como alguien a quien hay que oír, cuando pierde la cordura, cuando comienza a actuar alocadamente, cuando pierde el sentido, cuando comienza a tomar malas decisiones, cuando comienza a tomar rutas y rumbos que no están bien, ¿qué pasa? Ya no se considera así. Amén. Así que la sabiduría descansa en la manifestación de estas 7 cosas. Entonces David ora y le dice al Señor, enséñanos a contar nuestros días. Pero yo quiero leer esto por lo menos en 3 versiones distintas. Por lo menos la traducción viviente de la Biblia lo dice de esta manera. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Sí? Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mira cómo lo dice aquí. Parece que cuando nosotros perdemos el sentido, la cordura, el centro, las buenas decisiones, de forma inherente, o sea, que está relacionado a esas malas actuaciones, es que se nos olvida cuán frágiles, diminutos, pequeños, breves somos en esta vida. Amén. Una persona que toma malas decisiones constantemente, una persona que destruye con los pies, lo que hace con la mano, lo que edifica en la vida, cree que tiene demasiadas oportunidades. ¿Saben? Una persona que malgasta su vida, su salud, sus bienes, sus cosas. Yo oigo hombres de 60 años, más o menos, porque he hablado con hombres así, y ellos hablan haciendo planes de la vida, y yo le digo, usted habla como un muchacho de 15 años. Dice, cuando yo me compre mi carro, cuando yo haga mi casa, cuando yo haga allá, cuando yo y voy a comprar y voy a hacer esto, y yo lo veo. Y yo digo, se han pasado toda su vida tomando malas decisiones. Y cree que le queda tantos días de vida para reponer las malas decisiones. ¿Cómo comenzamos a adquirir sabiduría? Pensando cuán frágiles somos y que no tenemos muchas oportunidades. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Cuando son los diciembre, la Semana Santa, los carnavales, nadie piensa en nada. Pero en los velorios todo el mundo está así. Y el corazón late. Ya que se murió un infarto. Ay, yo sentí como algo aquí. Ese es el momento de hablarle a la gente la verdad. Aquí dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría. Así lo dice la traducción viviente. Vamos a ver cómo lo dice
la palabra de Dios para todo, que es otra versión de la Biblia, dice, haznos entender que la vida es corta, para que así vivir con sabiduría. Amén. Porque uno cree que tiene todas las oportunidades de la vida. Uno cree que tiene todas las oportunidades para destruir familia, para destruir negocios, para meterse aquí, para hacer allá, para, no sé, para, ¿sabe qué, hermano? Yo no lo quiero pastorear más y me voy, comienzo de nuevo por allá. Yo tengo acá pastoreando desde el año 2026 años. Yo puedo llegar un día loco y decir, ¿sabes qué? Estoy aburrido de pastorearlo. Voy a empezar. ¿Tú sabes lo que es empezar de nuevo después de 26 años? Eso es pensar que yo voy a vivir hasta 1000 años, que yo soy Matusalén. Pero la Biblia dice, enséñanos a no entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto es lo que está diciendo. Luego dice la traducción de la Biblia al día, dice así, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Enséñanos a pensar con nuestra mente, no con la mente de otro, con nuestra mente, cómo debemos vivir con sabiduría en esta vida que andamos. De manera, amados hermanos, que este es el centro del mensaje, el punto central al que yo quiero. David dice, enséñanos Dios, en algún momento, enséñanos a traer la sabiduría a nuestras vidas, a nuestros corazones. Enséñanos a traerla. Ahora, ¿por qué yo debo ser alguien sabio? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Estoy siendo pausado porque realmente me interesa entregarle el mensaje. Que lo entienda. Entregárselo, que usted lo entienda. ¿Por qué debo ser sabio? ¿Por qué? Joven, anciano, mujer, hombre, casada, soltera, esposo, esposa, niño, trabajador, emprendedor, lo que sea, hermano de la fe, ministrador de Cristo, siervo de Dios, etcétera. ¿Por qué debo ser sabio? Y para poder responder esto, debemos definir tres cosas que se confunden mucho, que es el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. ¿Qué es conocimiento? No es lo mismo, las tres cosas no es lo mismo. El conocimiento es la acumulación de información que hay en nuestra mente, que hay en nuestra conciencia. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos percibido, que conocemos, que ha venido a nuestra vida, que hemos oído, que se nos ha enseñado, que hemos experimentado. A eso, y todo eso que está almacenado en nosotros, le llamamos conocimiento. Lo que no ha venido a nuestra vida, lo que no ha entrado por nuestros ojos, lo que no hemos oído, lo que no hemos degustado, lo que no hemos tocado, lo que no hemos experimentado, en lo que no hemos sido enseñados, lo que nadie nos ha explicado, a eso no se le llama conocimiento, eso no ha llegado a nuestra vida. El conocimiento es lo que está acumulado dentro de nosotros, a eso se le llama conocimiento. Toda información que llega a nosotros. Eso es conocimiento. De manera que lo que usted nunca ha escuchado no lo conoce, no lo sabe, no es conocimiento. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad para procesar información. ¿Ve? Es la capacidad para procesar información. La información llegó a mí por todo lo que le dije antes, de forma experimental, sensitiva, perceptiva, por conocimiento, por explicación, por los sentidos. La información llegó a mí. Ahora
en mi mente se va a procesar eso. Y se va a procesar de forma correcta o incorrecta. La inteligencia es lo que va a determinar mi capacidad para procesar eso, para entender. Entonces, no hay gente bruta y no hay gente más inteligente. No, cada quien tiene una manera de procesar información, tiene intereses, tiene motivaciones. De repente hay personas que no son muy buenas para una cosa, pero sí son buenas para otras. De repente hay gente que no se interesan por una cosa, pero sí se interesan por otra. ¿Ve? Por ejemplo, no podemos decir que una persona que tiene varios títulos universitarios es más inteligente que alguien que no fue a la universidad, que no ni siquiera pasó a una escuela. Porque si tomáramos a una persona que no fue al colegio, no estudió, no sabe leer, escribir, es analfabeto, y lo colocamos con un universitario, hablar de matemáticas, de físicas, de cosas, por supuesto que la persona que no estudió no va a entender nada, no va a poder procesar ninguna de esa información. Pero pudiera ser que esta persona que no sabe leer ni escribir es un tremendo agricultor que tiene 10 hectáreas sembradas y es más adinerado que el universitario. ¿Sí me explico? Económicamente está en mejores condiciones, tiene 5 carros, tiene no sé cuántas reses, tiene no sé cuántas, no, simplemente no sabe leer y escribir. No quiere decir que el otro es más inteligente, no, simplemente sus intereses son distintos. Usted le dice a un universitario, meta la mano en la tierra, siembre una mata, no sabe hacerlo. Ahora, ambos podrían aprender lo del otro. ¿Sí? Esta persona pudiera aprender a leer y escribir. Y aquella persona pudiera aprender a trabajar la agricultura, mecánica, cosas muy manuales, a coser ropa, un muy estudiado. Pero todo va a depender, su capacidad y su inteligencia es lo que va a determinar su capacidad de procesar para aprender. Eso es inteligencia. La inteligencia es la capacidad para procesar información, para percibirla y para desarrollar conocimiento. Eso es inteligencia. Ahora, ¿qué es sabiduría? De la que nos vamos a aprender. Que dice, traigamos sabiduría. Bueno, es lo que vamos a traer. Es lo que deseamos traer. No deseamos traer inteligencia. No deseamos traer conocimiento. La Biblia dice que debemos traer sabiduría. Amén. La vida de un cristiano se va a desarrollar con sabiduría y es lo que debemos traer. Es lo que está pidiendo el salmista. Enséñanos a contar nuestro día, cuán corto es nuestro día, y enséñanos a traer la sabiduría para vivir esa vida. ¿Qué es sabiduría? Es muy distinto a la inteligencia, muy distinto al conocimiento, aunque están relacionados. La sabiduría es una virtud, no es una capacidad, ni es la acumulación de nada. La sabiduría es una virtud que consiste en aplicar, saber cómo aplicar en el momento dado, en una situación dada, todo el conocimiento acumulado. Amén. Entonces, hay personas con mucho conocimiento, pero sin sabiduría. Hay personas con mucha información, hay personas con mucha capacidad, pero no son sabios para su vida. No tienen sabiduría para nada en el manejo de su vida. Usted puede conseguirse un médico. Yo he tenido amistades médicos, que saben que el cigarro, eso está demostrado, que el cigarro produce
cáncer, enfermedades respiratorias, un sinfín de... Pero usted lo puede ver fumando. ¿Sí? Usted puede ver, estoy hablando de un médico, por ejemplo, a un médico comiendo desaforadamente grasa, cosas que sabe que finalmente termina dañando a una persona, y usted lo ve con aquel sobrepeso, aquellas cosas, y uno dice, ajá, tiene mucho conocimiento porque lo sabe, pero ¿por qué no lo aplica? Porque no es sabio, porque no vive sabiamente. Cuando una persona no vive en sabiduría, ya le dije las 7 columnas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Chuleta, chuleta, chuleta. Conocimiento, cordura, prudencia, temor de Dios, discreción, justicia. El consejo. Amén. Pero lo contrario, todo esto está en el libro de Proverbios. La cordura, la discreción, la prudencia, la sabiduría, el temor a Dios. Todo eso está en Proverbios. Pero también está la necedad, la simpleza. La simpleza es vivir así como que a mí no me importa nada. Negligencia, la injusticia, la mentira, la falsedad. ¿Eh? Y entonces, ¿qué debemos traer a nuestra vida? ¿Pura inteligencia y conocimiento? No. ¿Qué debemos traer a nuestra vida? Qué bonito que la gente diga, ese sí es inteligente. No es igual que te digan que tú eres inteligente, que te digan que tú eres sabio. No es lo mismo. Yo he visto mucha gente inteligente y no es sabia. Amén. Mire, ese es muy inteligente. Sí, pero vive arruinado. La inteligencia que tiene no sirve para nada. No, mire, es una persona que sabe hacer muchas cosas. Sí, pero, o sea, inteligente, tiene mucha inteligencia para inventar, para diseñar, para un bojote de cosas, pero no le saca provecho. ¿Sabe por qué? Porque no es sabio. Esta vida no se vive con inteligencia, esta vida no se vive con conocimiento, con 7 títulos. Esta vida se vive con sabiduría. Cuando alaban al Señor. Y es lo que, denle un aplauso al Señor. Y es lo que debemos traer al corazón, iglesia. Es el centro del mensaje. Amén. Es el centro del mensaje. Entonces le decimos a Dios, dijo David, enséñanos a traer la sabiduría al corazón. La vida, entonces, ¿por qué debemos ser sabios? Porque la vida nos presenta muchos desafíos. Y estoy hablando de la vida para todo un ser humano. No estoy hablando de cristiano, estoy hablando del ser humano. Para el ser humano, conozca o no conozca a Dios, la vida es un desafío. La vida está llena de problemas, de cosas que resolver, de cosas que hacer bien, para que este mundo camine, para que esta vida funcione, para que la vida funcione, para que se cumpla el plan de Dios para el cristiano o para que una persona pueda vivir en esta vida bien. Es necesario ser una persona sabia. Amén. Por lo menos en el ámbito del matrimonio. No estoy hablando de cristiano o no cristiano, estoy hablando en el ámbito del matrimonio. Para poder mantener una vida matrimonial bien, estable, que se cumpla aquello que se dice en el altar, ahí delante del pastor y delante. Mira, me caso contigo y te voy a ser fiel en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la pobreza, en todas esas cosas que dice uno cuando se casa. Pero cuando lleva media vida, 10 años ya, ¿para qué dije eso? Para que se pueda llegar a buen término en un matrimonio y decir, mira, tenemos 40 años juntos, 50 años juntos. Se necesita mucha sabiduría. Y mira que la Biblia dice en Proverbios 14:1, ¿qué dice? ¿Qué dice el Proverbio 14:1? Deberían saberla todas las mujeres. Yo creo que ese versículo se lo saben todos los hombres.
Ese no existe en la Biblia de las mujeres. ¿Qué dice? La mujer sabia edifica su casa. Ese versículo se lo saben, creo yo que se lo saben todos los hombres. La mujer sabia edifica su casa. Y si no lo sabía, sépalo, está en Proverbio 14:1. Agarre el chisme ahí. Cuando su esposa se ponga con cuentos, Proverbio 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Amén. ¿Quieres tener, mujer, un hogar estable? No estoy diciendo hijos obedientes, un marido que haga todo lo que tú quieras. No es eso. Amén. Porque estoy diciendo que este mundo va a estar lleno de desafíos, de problemas. ¿Ven? Entonces, ¿quiere mujer tener un hogar estable? No estoy diciendo sin problema, estoy diciendo estable. Va a necesitar mucha sabiduría como mujer para poder resolver asuntos en el hogar. Aquí como creyente o no creyente, va a necesitar mucha sabiduría para saber cómo manejar cosas, crisis en los hijos, crisis matrimonial. Pero también se le dice lo mismo al hombre. En la primera carta de Pedro 3:7 que se dice, vosotros maridos también vivís con ellas sabiamente. ¿Usted cree que para mantener un matrimonio y una familia, guiar hijos, se requiere mucha sabiduría? Nuestras esposas son complejas, nuestras esposas tienen sus temas, sus cosas, que a veces nos ponen hasta aquí. Bueno, si quieren llegar a los 50, a los 100 años, hasta que la muerte los separe, van a necesitar mucha sabiduría, demasiada sabiduría. Entonces, ese es un motivo para orar como David y decir, Señor, enséñame a traer esta sabiduría al corazón. Amén. Amén. Si eres un empresario, una persona con tus trabajos, con tus emprendimientos, en los negocios, ¿qué dice Proverbios 4:7? Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Así que la palabra de Dios tiene la respuesta. Tienes un negocio, quieres montar un emprendimiento, vas a necesitar mucha sabiduría para que no fracases. Tienes un dinero y no hay en qué invertirlo y andas como loco y la gente anda detrás de ti pidiéndote prestado. Mira, a aquel le dieron una buena plata, aquel vino con una buena plata, préstame 100, préstame 500, préstame, tú tienes. Y entonces andas así y no hay yo qué hacer con esto. Vas a necesitar mucha sabiduría. Porque si tienes plata sin sabiduría, te vas a volver loco. Entonces, en los negocios, si eres un hombre o una mujer de negocio, tienes recursos en la mano para poderlos trabajar, para poder manejarte, para poder ir creciendo en tus negocios. La Biblia dice que debes adquirir sabiduría y aplicar mucha inteligencia cuando alaban al Señor. Amén. Si hablamos en la resolución de conflictos, los que estuvieron aquí cuando comenzamos el servicio, saben que yo leí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 en adelante, hasta el final, hasta el 33. Y allí dice, Dios personificado en la sabiduría, dice, por cuanto llamé y no hicieron caso. ¿Eh? Por cuanto llamé y no hicieron caso. No se dieron por entendido, nadie atendió, llamé. Es como que la sabiduría está llamando. Dios está llamando por medio de la sabiduría al hombre. Para que hagamos las cosas bien, dice, cuando les venga la calamidad me reiré de él. Porque las calamidades vienen. Y cuando clamen a mí,
no atenderé. Hasta que se hastíen de sus decisiones y de sus malos caminos. Los voy a dejar solos. Mire, no haga esto así. La palabra, aquí se está hablando para nosotros los creyentes. La palabra del Señor nos da el consejo. ¿Amén? Nos da el consejo, la prudencia, las razones prudentes, cómo debemos hacer las cosas. Si soy un hijo de Dios, ¿cómo debo hacer las cosas? Pero ¿sabe qué? A mí no me interesa. Porque hay cristianos que dicen, a mí no me interesa. Bueno, cuando te venga la calamidad, el dolor, la tribulación, la aflicción, ese es el lenguaje que usa aquí. Dice, no atenderé. Por eso es que muchas personas están metidos en problemas que parece que no tuvieran solución. Están metidos en problemas que no le hallan la salida. Lo que llaman un nudo gordiano, un nudo imposible de desatar. Y mientras más busco desatarlo, más se amarra. A eso se le llama el nudo gordiano. Hay unos nudos que hacen en el Perú, un sistema de nudos, de los incas. Hacían un sistema de comunicación, un lenguaje, a partir de cuerdas y nudos. Y alguien quería comunicarse con alguien en secreto, hacía un sistema de nudos y le entregaba a la persona y ya la persona podía leer por los nudos. Es un tipo de comunicación que se creó en el Imperio Inca, en Perú y esa zona de Bolivia y eso. Pero hacían unos nudos, eran unos expertos haciendo nudos con cuerdas, que era para personas que no estaban relacionados, era imposible descifrarlo. Así están los problemas de muchas personas. ¿Pero por qué? Porque la sabiduría no es solo para resolver problemas, sino para evitarlos. Amén, hermano. Sino para evitarlos. Yo veo a muchos cristianos interesados en orar, en estar orando constante, pidiendo oraciones por las redes sociales, haciendo grupos de oraciones. Y cuando uno los ve orando, están orando por cosas en las cuales nunca debieron meterse. Amén. Hermano, te pido la oración por esta situación. Pero ¿por qué debemos orar por eso si se te dijo que no hicieras eso? A ver, pero yo lo quise hacer, hermano. Ahora le pido la oración. Tengo un ejército orando. Eso no sirve. Amén. Porque ya se te dijo. Y si Dios te ayuda, es porque Dios es misericordioso. Y en Dios siempre hay una gracia. Amén. Y Dios siempre te va a extender la mano. Porque Él endereza nuestros malos pasos. Él endereza nuestros pasos. Porque caminamos siempre torcidos. Y Dios tiene que estar enderezando nuestros pasos. Pero una persona sabia no se mete en problemas. Amén. Y una persona que no se mete en problemas tiene razones para orar verdaderas. Usted me dice, hermano, yo oro todos los días 1 hora. Ay, ¿estás orando por qué? Estoy orando por mi marido, que no sé qué. Ah, pero usted se le dijo que no se casara con esa persona. Ahora tiene 1 hora orando por algo que no debió haber estado orando. Amén. Amén. Por eso usted consigue en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, que dice, obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Pasa que el versículo 7 y el 17 tienen como una misma connotación. El 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, los pastores. Porque esto no os es provechoso a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el texto ahí? La gente siempre ve la primera línea. Vea la segunda línea del texto. La segunda línea del texto dice, para que el pastor, cuando los pastoree, ore,
lo haga con alegría. Le pastoree con alegría. Y para que no esté quejándose. ¿A dónde se queja un pastor? ¿Dónde el pastor lleva las quejas? En la oración. A la oración. Ahora, ay, mira, el pastor está en oración. El pastor está orando. Tenemos un pastor que ora. Tenemos un pastor que clama. Un pastor que está clamando por nosotros. Un pastor que nos cubre. Y el pastor está, Señor, mira el hermano Aniceto que es un desobediente, Padre. Señor, mira el hermano, mira esa hermana que no quiere hacer caso. Y ya el pastor tiene una hora ahí. Estoy poniendo un ejemplo. Pero tengo un hombre de Dios. Señor, eso para la iglesia no es un provecho. Amén. Un pastor quejándose en la presencia de Dios no es provecho para la obra. ¿Qué debería estar orando un pastor? Señor, danos la visión. ¿Qué quiere que hagamos este año? Señor, Padre, ábrenos puertas para la evangelización. Mira a los hermanos que están evangelizando. Abre puertas. Mira aquella señora que se entregó. Señor, mira aquel hermano que está predicando. Así debería ser la oración de un pastor. Señor, te doy gracias por la iglesia. Los hermanos están adelante, se están levantando ministerios. O sea, la oración de un pastor debería ser proactiva. Pero un pastor, Señor, mira a los hermanos que no quieren, Señor, Señor amado, mira esta situación, mira aquel pecado, mira esta situación. Esto no le es provechoso a la iglesia. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Por la falta de sabiduría. Entonces, si nosotros somos sabios, sabríamos resolver problemas. Y mejor aún, no nos meteríamos en problemas. Por eso es que debemos traer sabiduría al corazón. En la relación con Dios necesitamos mucha sabiduría. Nuestra relación con Dios, en la relación con Dios necesitamos ser sabios. Dice la palabra, en una palabra parafraseada, es sabio temer a Dios. Amén. Es sabio humillarse delante de Dios. Entonces, en la relación con Dios se requiere mucha sabiduría para acercarse a Dios. Amén. Para acercarnos a Dios. Para considerarlo a Él. Para mantener la relación con Dios. Porque no se trata de creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero ¿qué relación? ¿Qué tipo de relación tiene con Dios? Y para eso, para mantener la relación, recuerde que la Biblia dice que nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo, pero contristado. ¿Y qué dice la palabra? No contristéis al Espíritu Santo. ¿En cuánto está el Espíritu Santo? ¿En cuánto? En todo lo que son creyentes, el Espíritu Santo está. Pero pudiera estar contristado. Y estar contristado no es que el Espíritu Santo se va. No, Él no se va. Él no se va. Él se queda ahí. En la desobediencia del creyente, Él se queda, pero se queda contristado. Y según el libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 10 en adelante, dice que el Espíritu los acompañó al pueblo de Israel, los acompañó en el desierto. Y en toda angustia de ellos, Él estuvo en su angustia, Él estuvo en sus problemas, el Señor estuvo ayudándolos siempre. Dice, pero ellos fueron rebeldes a su Santo Espíritu. Y Él se les volvió enemigo. Amén. No se trata de decir, yo tengo al Señor. Ellos también lo tenían. Pero en vez de tener al Señor que lo impulsaba, que lo animaba, que lo llenaba, que lo abrazaba, vamos a decir así, tenía el Dios que lo corregía. El Dios que le intimaba su pecado, que lo reprendía a cada rato. Amén, hermano. Que los estaba reprendiendo por su pecado a cada momento. Y que cuando clamaban, no le respondía. O le respondía con lo contrario. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, si nosotros queremos mantener una relación con Dios, es más que creer en Dios. Hay que ser sabio.
Porque es de sabio temer a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y por supuesto en el servicio cristiano necesitamos mucha sabiduría. Si tenemos llamado de Dios para servir en la obra y a usted se le da una función, o Dios te está llamando a un ministerio pastoral, evangelístico, apostólico, salir a fundar obra, hacer obra, poner la cara por el evangelio, vas a necesitar mucha sabiduría para que tengas éxito en el desempeño del servicio cristiano. No sirve un diácono con mal carácter. No sirve un diácono con mal comportamiento. No sirve un diácono, no sirve un predicador con mala actitud en el púlpito. No sirve un pastor con mal carácter, con malas actitudes. No sirve. Para el servicio cristiano necesitamos mucha sabiduría. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Necesitamos mucha formación, mucha asimilación, mucho cambio interior. Dale un aplauso al Señor. Necesitamos mucha sabiduría. Y mucho más sabiduría necesitamos para poder enfrentar los ataques del diablo contra nosotros, las tentaciones. ¿Cómo venzo yo tentaciones? No digo, hablo de mí, es una pregunta retórica. ¿Cómo hago yo como cristiano para vencer las tentaciones a las que estoy expuesto en este mundo? Voy a necesitar mucha sabiduría en el comportamiento, en el trato con la gente, con mujeres, con hombres. ¿Cómo hago para ser guardado del mal, del pecado? ¿Cómo hago para guardar mi testimonio en público? Voy a necesitar mucha sabiduría en el comportamiento. Sabiduría. Amén. De manera que aún los ataques del diablo se van a vencer. ¿A qué me refiero? Cuando Satanás tentó a Jesús, convierte esta piedra en pan, escrito está. Ahí estaba el conocimiento. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Ok. Conocimiento de la palabra. Ahí está. Bueno, mira, adórame. No, escrito está. Al Señor tu Dios adorará. Pero para repeler una tentación no basta puro conocimiento bíblico. Porque si no, ningún pastor pecara o ningún predicador pecara, ninguna persona pecara. Se necesita más que conocimiento. Se necesita sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con el comportamiento, el trato con la gente. Y con, en el momento de la presión, saber qué hacer. En el momento de la presión, de una tentación, de un ataque espiritual, el cristiano tiene que saber cómo hacer para traer esa palabra y ponerla en su corazón y poderla usar como un arma, como una espada contra el enemigo. Porque puede tener media Biblia en la cabeza y cae en la tentación, cual sea. Así que no se trata de solo leer Biblia. No, yo leo la Biblia todas las noches en mi casa. ¿Y por qué te la pasas metido en problemas? ¿Por qué te la pasas con miedo? Porque, hermano, es que se mudó un brujo al lado de mi casa. ¿Qué importa que se mude un brujo? El Señor lo puso ahí para que se convierta. ¿Cuándo alaban al Señor? Ah, pero tú estás asustado porque el brujo te va a hacer brujería. Y de noche te va a mover las cucharillas, te va a mover el plato. Ay, dígale que se lo friegue. Amén. Yo tengo una hermana que ella dice que en su casa caminaban cosas. Y ya un día estaba cansada y escuchaba en la cocina que se movían los platos, las cucharillas. Y dije, ay, por favor, déjemelo bien fregado. Sí, porque seguro que me va a caminar por la sala y me va a levantar las cortinas y me va a caminar por el techo. Por lo menos haga algo. Dígale al demonio. Pero el cristiano no puede estar asustado. Porque eso es falta de sabiduría, no de conocimiento, de sabiduría para poder enfrentar los ataques del enemigo. Amén. Aprender a fortalecerse en Dios. A eso se refería David. Enséñanos a ver cuán corta es nuestra vida. Y enséñanos, Señor, a traer sabiduría al corazón. Ahora aquí venimos. ¿Cómo traigo sabiduría al corazón? Yo recogí tres formas.
¿Cómo traigo sabiduría a mi corazón? ¿Cómo la traigo? Ya sabemos lo que debemos traer y la utilidad de eso. Fue lo que le dije. No vamos a traer conocimiento. Ay, yo voy a leer, yo voy a estudiar, voy a leer, voy a estudiar la Biblia, todas las Biblias las voy a estudiar. No se trata de eso. No, yo voy a potenciar mi inteligencia. Yo voy a tomar oxigenante cerebral, voy a tomar fósforos, bebida, vitamina, multivitamínico, voy a tomar oxigenante y voy a ponerme activo, mente activa. Voy a descansar, voy a dormir mis 9 horas, que mi mente esté descansada. Voy a leer la Biblia a las 5 de la mañana, que es la mejor hora, a las 6 de la mañana, que mi mente está fresca, que la palabra de Dios entre. Voy a estudiar con los mejores. Eso no es sabiduría. La sabiduría es la aplicación. La sabiduría es el entendimiento mismo de cómo debo hacer las cosas. ¿Amén? La sabiduría es lo que está dentro de ti, que es lo que te va a mover a actuar en función de la verdad, de lo que debo hacer correctamente. ¿Amén? Entonces cuando David dice, Señor, que traigamos sabiduría, ¿de qué manera se trae la sabiduría al corazón? Sencillo, pidiéndole a Dios sabiduría. Si usted pensaba que esto era una cosa terriblemente difícil, es más sencillo de lo que usted cree. ¿Qué dice Santiago 1:5? Si alguno tiene falta de sabiduría, todos los que estamos aquí tenemos falta de sabiduría. Todos. Empezando por mí, para que no diga que yo soy el papá de los helados. No lo soy. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Porque la sabiduría es más que conocimiento. Aquí no hay gente que necesita tanto conocimiento. Estoy hablando de lo que estamos acá. Aquí hay gente que no sabe que el evangelio es la verdad, lo sabe. No, mire, jamás serían católicos ni testigos de Jehová, ni brujos, ni nada. Porque están bien convencidos que el evangelio es la verdad. Conocimiento no necesita. Amén. Hay un texto en Jeremías donde el Señor le dijo al pueblo de Israel, son pueblos sabios, sabios para lo malo. ¿Sí lo ha leído, hermano? Sabios para lo malo. Son hijos sabios, dice, pero sabios para lo malo. Se le dijo al pueblo de Israel. Ahora, era que el pueblo de Israel no tenía conocimiento, demasiado conocimiento. Podían pararse de tú a tú contra Jeremías y leerle toda la ley de Moisés y hablarle de todas esas cosas. Pero ellos no necesitaban conocer la ley de Moisés. Ellos necesitaban era sabiduría que los humillara, una sabiduría que los llevara a los pies de Dios. Amén, hermano. Por eso dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, no de conocimiento, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Allí está garantizado, y le será dada la sabiduría, pero pídala a Dios. Ahora, ¿cómo se pide sabiduría a Dios? Señor, dame sabiduría comiendo chicle. Dame sabiduría. Dame sabiduría viendo TikTok. Señor, dame sabiduría en el chichorro. Ahí la única sabiduría que va a recibir es cómo amarrar el chichorro y no caerse. Amén. Esa es la única sabiduría que va a tener. Cómo amarrar bien el chinchorro y balancearse bien y no caerse. O cómo dormir en el chinchorro y no despertarse con dolores de espalda. Es la única sabiduría que va a tener. Si yo le pido a Dios sabiduría, ¿cómo debo hacerlo? Con sinceridad. Mirar a mi alrededor y decir, Señor, estoy abrumado de problemas. Tengo problemas matrimoniales, tengo problemas económicos, tengo problemas en la iglesia, tengo mucho desánimo, Señor. Desánimo para servir. Todas estas cosas que vamos a enfrentar.
Y debemos hacer lo que hizo Salomón. Libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quiera. Amén. Dios no le dice eso a todo el mundo. Dios no le dice eso a todo el mundo, pídeme lo que quiera. Pero sí se lo dijo a Salomón. Pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, tú sabes que tu siervo es joven y me ha tocado dirigir como rey. Estoy parafraseando. Una nación muy grande. Y tu siervo, Salomón, no sabe, no tiene ni idea ni cómo entrar ni salir. Pero es que ni siquiera sé cómo sentarme en el trono. No tengo ni la menor idea de las cosas que firmo. Debo administrar una nación, son 12 distritos, como decir, 12 estados, son 12 tribus. No tengo ni la menor idea de cómo ser un rey. Siempre estuve al lado de mi padre David. Vi algunas cosas, pero no tengo ni la menor idea cómo ser un buen rey. Dame sabiduría. Fue una oración sumamente honesta que hizo Salomón, el hombre más sabio. Porque si vamos a hablar de fe, hablaríamos de Abraham, que es el padre de los que tienen fe. Pero si hablamos de sabiduría, vamos a hablar de Salomón, del hombre más sabio que existió. ¿Cómo la adquirió? Siendo honesto delante de Dios, dice, Señor, yo no sé resolver esto. ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro? Que creemos que no la sabemos todas. A mí no hay quien me enseñe. A mí no hay quien me diga. A mí no hay quien me enseñe a pastorear. Yo sé pastorear más que todo el mundo. A mí no hay quien me enseñe a ser papá o mamá. A mí no hay quien me enseñe a ser esposo o esposa. A mí nadie me va a venir a decir nada. Ahí está tu fracaso. Yo sé lo que hago, yo sé lo que pienso, yo sé cómo hago las cosas. Usted a mí no me dice, le dice la esposa al esposo. Ah, porque ella se lo sabe todo. Usted no me dice nada, le dice el esposo a la esposa. Le dice el trabajador al jefe, usted a mí no me dice. Aquellos hermanos que tienen empleados y saben que es así. Usted a mí no me va a estar mandando a cada rato. ¿Ah? Y así nos manejamos. Yo hago la cosa a mi manera, yo pienso así. Ok, ese es el camino de la destrucción. Esa es una persona que no sabe que posiblemente se muere mañana y deje un desastre de vida. Y lo digo siempre. Y cuando esté en la urna, tan bueno que era. Ese sí era un siervo. Madre de desastre que dejó. No escuchaba a nadie. ¿Cuánto alaban al Señor? Diga, ¿cómo iré a hacer cuando yo esté así? ¿Qué irán a decir de mí? No escuchaba a nadie. Dejó puros hijos peleando. Dejó puras cosas. ¿Me explico? Había dividido 3 iglesias. ¿Me explico? O sea, puro problema, no se sujetaba a nadie. Tremendo llamado que tenía, pero nunca pudo servir a Dios. ¿Por qué? Porque nunca se consagró, nunca se humilló, nunca se puso a la orden, nunca quiso entender las cosas en su verdadera naturaleza espiritual, nunca quiso, todo lo criticó, nunca estuvo de acuerdo con nada, no le gustaban las canciones, no le gustaba el mensaje, no le gustaba la oración, no le gustaba nada. Pero siempre actuó así porque pensaba que iba a ser eterno, porque pensaba que todo el mundo lo iba a admirar, la iba a admirar. No. El camino, el primer camino para traer sabiduría al corazón es pedírsela a Dios, pero pedírsela con honestidad. Señor, no sé. Señor, tengo un problema con los hijos y no sé qué hacer, Señor. Mis métodos son maltrato, violencia, sacar a mi hijo de la casa, darle una patada para resolver esos problemas. Pero ese no es el método de Dios.
Amén, hermano. Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé qué hacer con mi problema matrimonial. Señor, no sé qué hacer con esto. Entonces, dame sabiduría. Así es que se pide sabiduría. Hermano, usted está dispuesto a encargarse de aquella obra. Sí, hermano, yo sé. Y resulta que cuando va a la obra, lo que hace es dañar la obra, porque piensa que sabe. Si usted le dan una obra para que esté al frente de un grupo de personas, lo primero que tiene que hacer es arrodillarse y decirle, Señor, no sé cómo lo voy a hacer. Ni siquiera sé qué predicación, qué mensaje voy a dar el domingo para edificar a la iglesia. Entonces va y se arrodilla y allí Dios le dice lo que usted va a hacer. ¿Cuánto alaban al Señor? Dale un aplauso a Dios. Amén, hermano. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, primero me vine yo, 16 de mayo del año 2000. Llego yo acá, me recibe el hermano Aniceto. Llegamos a la casa, ya estaba la hermana Nancy también. Fueron las primeras personas que conocimos. Llegué con el hermano Ricardo y otro hermano. Bueno, aquí es. Pero cuando yo vengo llegando a Boconó, lo primero que yo me siento en un ambiente totalmente distinto a mi vida. ¿Ven? Una cosa, o sea, uno viene de la ciudad y todo es un bullicio y aquí todo era grillito. Para mí los fines de semana, los sábados y los domingos era estar de frente así a la pedrera y escuchar plomo, gente gritando, motos, 3 de la mañana, música, vallenato y cosas. Y así dormía uno placenteramente. Esa era mi cajita de música. Los plomazos, pam, 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 pam. Ah, está bien la cosa. Y dormía. Cuando yo llego aquí, lo único que escucho es un burrito en el campesino rebuznando. Pajaritos y cosas. Y eso era como un tormento para mí, porque era como una soledad. Y yo paso la primera semana. Nosotros llegamos el lunes, en la tarde. El hermano Ricardo se va el martes con el otro hermano que vino, se fueron a Guaramacal a supervisar las demás iglesias. Y me dejaron ahí. Nos espera que vengamos. Y yo estaba que yo no, pues claro, estaba el hermano Aniceto y la hermana Nancy ahí. Sin embargo, yo me sentía solo, yo me sentía. Y mi momento era el culto. O sea, cuando llegaban los hermanos, pero después salía yo, me iba a llamar a Jacqueline allá desde la casa, a la bomba Texaco, la iba a llamar. Y me pegaba a hablar con ella. Esto es fuerte. Hasta que el domingo, cuando terminó a mediodía el servicio, como el terminal de los Andes estaba ahí mismo en el Recodo. Yo me acuerdo que yo escuchaba el carro y me paré así. Y yo le digo, hermano Aniceto, yo me voy hoy para Caracas. Pero yo me iba a buscar a Jacqueline. Yo me voy hoy a Caracas. Compré el pasaje, eso fue, pero así, me acuerdo. Y precisamente el hermano Ricardo llegó. Yo fui a buscar a Jacqueline. Esto es importante, porque yo estoy hablando con testimonio. Fui a buscar a Jacqueline. Ahí mismo, ese mismo domingo me fui a Caracas a buscar a Jacqueline, a preparar cosas. Ya yo venía hablando con Jacqueline, tienes que venirte, porque es que esto es fuerte estar solo aquí. Es fuerte. Y entonces no me he acostumbrado. Y el hermano Ricardo llegó el lunes y dijo, este hombre no aguantó. ¿Ve? Este hombre no aguantó. Él pasó esta semana aquí, esta semana, segunda semana, estuvo aquí, hizo bautizo, hizo cosas. Y Jacqueline y yo no vinimos el lunes siguiente. No vinimos. Pero el hermano Ricardo se fue. O sea, nosotros de para acá en el día, lunes, y el hermano Ricardo, que le gustaba viajar de día, iba para allá. Entonces no nos vimos. El hermano Ricardo pensó, esto no aguantaron y no aguantaron aquí. Y cuando llegó allá, se dio cuenta que nosotros estábamos acá. Y cuando Jacqueline viene por Batatal y viene llorando, ¿y qué te pasa? Esto es un hueco, esto es muy fuerte, esto es campo. Y bueno, no sé, si no te gusta, nos devolvemos, no hay problema. Y cuando veníamos bajando así por Mosquey y empezamos a bajar, ¿y esto baja hasta dónde? Hasta abajo, les decía. Pero allá, en el fuerte.
hasta abajo hasta que lleguemos a la plaza, pero allá es bonito, le digo yo. Y bueno, cuando llegamos, ella se adaptó rápido. O sea, Jacqueline se adaptó rápido. Pero esa primera semana, yo todavía estaba inquieto, yo no me adaptaba. Y Dios me habló. Ese es el punto que yo quería llegar. Dios me habló. Esa primera semana que Jacqueline y yo estuvimos acá, Dios me habló. Yo estaba orando porque yo no me hallaba. Y Dios me dijo, Dios me habló. Y me mostró unas cosas espirituales. Y Dios me dijo, quiero que estabilices la iglesia. Así me dijo. Así, estabilízala en la palabra. En lo espiritual y en lo económico. Estabiliza la iglesia. Y me dijo, y haz un templo. Así. Eso, mi corazón, eso se me quitó. O sea, porque como que sentí una misión. ¿Sabes? Y yo hoy veo eso logrado. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo veo eso logrado. Pero yo no sabía qué hacer. Yo vine con una disposición de Caracas pastorear, pero no sabía dónde venía, no conocía a Boconó y era fuerte. ¿No? De hecho, traía en mi mente también muchos pensamientos, ¿cómo le explico? Contra los Andes, no sé. Entonces, Dios a mí me habló y fue su palabra la que me estabilizó a estar acá. Por eso es que uno debe buscar en Dios la sabiduría de cómo va a hacer las cosas. ¿Cómo traigo sabiduría? Pídasela a Dios con honestidad. Ore a Dios, Señor, yo necesito sabiduría. Si usted tiene negocio, no se crea que usted se la sabe toda y usted analiza el sistema político y escucha a los economistas. Arrodíllese y dígale, Señor, dame sabiduría para que esto no se caiga. Amén. En la obra se le da un nombramiento, hermano. Usted va a ser el coordinador o usted va a ser el diácono. ¿Qué debe hacer? No crea que usted se la sabe toda. Vaya a Dios, dígale, Señor, dame sabiduría para yo poder desempeñar esta labor con amor, con pasión, con entrega, con ganas. Cuando alaban al Señor, con impulso. Que pueda agradarte a ti y agradar a los hermanos. Que lo haga bien. Porque nosotros queremos que nos la sabemos todas y nos estamos muriendo de flojera, de desgano, de falta de visión, de falta de estabilidad. La mayoría de los cristianos no saben qué hacer con su vida cristiana. Falta de sabiduría, de ser honesto, ir a Dios y decirle, Señor, enséñame a entender cuán frágil soy, que mi tiempo es corto. Y de esa manera empezar a traer sabiduría. Abriendo la conciencia. Esa es la segunda manera. Sea consciente de dónde está, sea consciente de dónde vive. Porque la sabiduría no se obtiene en la universidad. La sabiduría no se obtiene estudiando mucho. La sabiduría no se obtiene escuchando a tanta gente. La sabiduría se obtiene en la reflexión. Mire, en la reflexión. Y para yo ser una persona reflexiva, debo abrir mi conciencia. Amén. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Dónde se consigue la sabiduría? ¿Cuál es la universidad del título de la sabiduría? Aquí dice, Proverbio 1, 20 al 21. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad. Dice su razón. ¿Dónde adquiero yo sabiduría? Cuando yo abro mi conciencia
Y me convierto en una persona reflexiva, una persona que lo que ve lo trae al corazón, lo procesa correctamente, ¿amén? Y lo convierte en sabiduría para su vida. ¿Dónde se quiere la sabiduría? Cuando esté en la calle, observe la calle. Observe lo bueno y lo malo. En la iglesia, observe lo bueno y lo malo. Y traiga eso a su corazón, no para criticar, sino para ser reflexivo. La reflexión es la aplicación personal. La reflexión es la aplicación personal. Le pongo un ejemplo. Si yo tengo consejo para otra persona y ese mismo consejo no me lo aplico a mí, es que yo no soy reflexivo. Tengo entendimiento de cosas, pero no lo aplico. ¿Saben? ¿Qué pasa? Todos nosotros los que estamos aquí sabemos, por ejemplo, que ayunar es una bendición. Pero cuando nos toca ayunar no nos gusta. Porque tenemos que pasar mediodía ahí. Entonces nosotros le aplicamos a la gente las cosas, pero cuando nos toca a nosotros, no nos gusta. Entonces la reflexión es importante, porque la reflexión abre la conciencia. Nosotros tenemos que ser conscientes de dónde habitamos, qué hacemos, y antes de tomar decisiones, pensar en eso. Eso fue lo que hizo Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Ya voy a concluir. ¿Qué hizo Salomón? Eclesiastés 1:12 al 13. Eclesiastés 1:12 al 13. Yo el predicador, Salomón está hablando de él. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir. Inquirir es buscar. Pongan atención, los niños tranquilitos. Ya vamos a concluir. Y di mi corazón a inquirir. Inquirir es investigar, buscar. Con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Más adelante Salomón dice, me di a la tarea de mirar todas las cosas. Mirar a las hormigas, mirar a las plantas, mirar todo, observar todo. Esa observación es una actitud reflexiva. Por eso se escribió el libro de Proverbios en base a esta sabiduría de Salomón. Miren las hormigas perezosos. Organícense como las langostas, que no tienen general, pero todas van en cuadrillas. Sean como los conejos, que no son nada esforzados, son tiernos y bonitos, pero hacen sus casas en la roca. ¿Me explico? O sea, toda esa aplicación y toda esa reflexión que está en base a lo que se vio, a lo que entendió, a lo que vivió, Salomón lo convirtió en máximas, en sabiduría, para que el ser humano se dirija, para que seamos gente de cordura, gente de buena actitud, sacar sabiduría de todas las cosas, del sol, de mirar la luna, de la misma lluvia, del comportamiento de la naturaleza. ¿Cómo adquiero yo sabiduría? Abriendo mi estado de conciencia. No puedo yo, no tengo yo por qué pasar las calamidades de otra persona viendo su ejemplo. ¿Te explico? Hay un refrán, esos refranes que son contraintuitivos a la sabiduría. O sea, van contrarios a la sabiduría. Nadie aprende en cabeza ajena. Siga pensando así. Y usted va a hacer lo malo que hace otro. Es que nadie aprende en cabeza ajena. Usted piensa así. Que nadie aprende en cabeza ajena. O sea, yo tengo que vivir lo que vivió el otro para aprender. Eso no es verdad. Porque para eso la sabiduría se fundamenta en un pilar, en un valor que se llama el consejo. La capacidad de recibir consejo. Escucha a la gente adulta. No tiene usted una joven porque es ser una madre soltera. Si alguien que ha pasado por ahí te ha dicho, mira hija, te vas a meter en un problema. ¿Amén?
No es porque nadie aprende en cabeza ajena. Ah, bueno, que le monten 3 muchachos y después verán cómo es la situación dura. ¿Es necesario eso? No, porque en el libro de Tito, estoy poniendo un ejemplo, en el libro de Tito, en el capítulo 2, dice, las mujeres más ancianas enseñen a las más jóvenes. ¿Amén? Entonces, ¿para qué se escriben esas cosas? ¿Es para que no se cumplan? No, es para que actuemos con sabiduría. Es para que actuemos con sabiduría. Entonces, si yo abro mi nivel de conciencia, entiendo dónde estoy, calibro mis problemas, entiendo que no puedo, le pido a Dios sabiduría y luego observo lo que debo y no debo hacer. De esa manera traigo sabiduría y crea lo que necesitamos esto. Lo necesitamos. Amén. Lo necesitamos. Porque todos estamos cometiendo los mismos errores de los otros. Y lo tercero que la Biblia dice es el temor a Dios, el respeto a Dios. Vamos a decir como que la base mayor entre esas 7 columnas, la base central, mayor, la más grande, la central, la que en el centro sostiene el edificio. El fundamento principal de esas 7 columnas es el respeto a Dios. Y no voy a decir el temor a Dios porque esas palabras son muy genéricas. El respeto a Dios, el reconocimiento a Dios, la conciencia de que Dios es real. Nosotros no somos cristianos porque somos religiosos o porque me gusta el evangelio. Así no te guste. Así no te gusta el culto. Así no te guste la palabra. Así no te gusten las canciones. Por encima de todo eso hay una verdad y hay alguien que hay que respetar. Y se llama Dios. Y cuando nosotros, por encima de las nimiedades, las cosas chiquitas, miramos a Dios. Miramos a Dios, vemos a Dios. De ahí extraemos sabiduría con el respeto a Dios. La mayoría de los errores que estamos cometiendo, la mayoría de las cosas malas que estamos haciendo, se deben a una razón. No estamos respetando a Dios. Decimos lo que decimos, hablamos como hablamos, maltratamos, juzgamos, ofendemos, declaramos, maldecimos, blasfemamos, hacemos un montón de cosas y el fundamento de eso es una sola cosa. No respetamos a Dios. ¿Quieres ser sabio? Respeta a Dios. Yo quiero ser sabio, respeta a Dios. No, hermano, es que mire, es que ella se lo merecía, él se lo merece, aquella. Sí, todo ser humano se merece todo, pero Dios no. Dios no se merece que una persona que dice que cree en Él actúe de esa manera. Eso cambia las cosas. Amén. Hermano, es que me dan unas ganas de ser infiel a mi esposa. Tu esposa tiene todos los méritos para que le seas infiel. Por lo que tú quieres, peleona, es grosera, es altanera, igualito el esposo. Ese hombre lo que merece es que le monte los cuernos. Ajá. Y Dios merece tu infidelidad. Entonces tú no dices, yo no soy infiel por mi esposa, por mi esposo, o yo no hago trampa en el negocio porque no. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Por eso David dijo en el libro de Salmo 16, 8, a Jehová el Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Cuánto quieren sabiduría? ¿Cuánto quieren sabiduría? Ponga a Dios frente a usted. Ponga a Dios en su cuarto, ponga a Dios en su baño, ponga a Dios en su trabajo, ponga a Dios en todo lado. Amén. Y usted verá cómo cambian las cosas. Y usted verá cómo empezamos a vivir sabiamente. Estas 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Si yo quiero sabiduría, Señor, enséñame a traer sabiduría. ¿Qué debo hacer? Primero, ¿qué debo hacer? Ya se lo olvidó. Pídale a Dios sabiduría con honestidad. ¿Qué es lo segundo que debo hacer?
abre tu conciencia, abre tu capacidad de ser reflexivo, de meditar en las cosas y traerlas a tu corazón. Saca la sabiduría. La Biblia dice que de lo malo saca lo bueno. Amén. Se le dijo a Jeremías, si aprendiera, si sacara, si entresacare de lo vil, lo bueno. El cristiano sabio de lo malo saca lo bueno, porque al que ama a Dios, todas las cosas, buenas y malas, le ayudan a bien. Amén, hermano. Y tercero, respeta a Dios. En el libro de Job 28, versículo 20, yo le invito a que usted lea esos textos en su casa. Todo Job 28, le invito a que lo lea. Pero en el versículo 20 se hace una pregunta. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿De dónde viene la sabiduría? Entonces ahí empieza a responder un sinfín de cosas y termina, resuelve Job diciendo esto. Y dijo al hombre, o sea, él hizo una respuesta, viene una pregunta, viene una serie de respuestas y finalmente viene la respuesta final y dice. Y dijo al hombre, versículo 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El respeto a Dios es la sabiduría en sí misma. Es decir, no hay fundamento y pilar más importante que eso. Respetar a Dios en todas las áreas de tu vida es lo sabio. Y al apartarse del mal es la inteligencia. Amén, amados hermanos. Entonces, el mensaje no es difícil de entenderlo. Aquí hay mucha gente inteligente. Y aquí hay mucha gente con conocimiento. Pero, ¿dónde están los sabios? Sé que hay sabios aquí también. Pero ese no es el punto de la pregunta. La pregunta sería así. ¿Te crees una persona inteligente? ¿Te crees una persona con suficiente conocimiento para lo que hace diariamente? La pregunta es, ¿te consideras alguien sabio? ¿Necesitas sabiduría en tu vida? ¿Estás claro que necesitas sabiduría? ¿Sientes la necesidad, David, que dice, Señor, enséñame a traer sabiduría a mi vida? No depende de las cosas buenas. Esta vida va a ser difícil. De hecho, la dificultad es lo que hace necesitar sabiduría. Y debe hacerlo, y yo también. Porque el apóstol Pablo dijo, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Como sabios, no como necios, sino como sabios. Amén. ¿Cómo dice el Señor que debemos andar nosotros? Como sabios, no como necios. Pero mira con diligencia. Ahorita mismo, le invito a ponerse de pie. Ahorita mismo comienza a considerar cómo andamos nosotros. Cómo tomamos decisiones todos los días. Cómo tratamos a las personas. Como gente sabia o como gente necia. ¿Cómo hacemos negocio? Como gente sabia o como gente necia. ¿Cómo adoramos a Dios? Como los sabios o como los necios. ¿Cómo vivimos el evangelio? Como sabios o como necios. ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? ¿Como sabios o como necios? ¿Le sumamos valores a su vida o le sumamos antivalores? ¿Cómo tratamos nuestra economía, nuestro dinero? ¿Como sabios o como necios? Cuando no tenemos dinero, andamos así como que orando, Señor, provéeme, Señor, dame. Y cuando nos viene una platica nos volvemos, pero brutos con la plata. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Como sabios o como necios? El apóstol Pablo dice, mirad con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra en esta hora, Rey. Tú eres el que escudriña los corazones y sabes nuestras conductas. Que nos portamos, Dios mío, como personas que no he entendido
que no ha entendido, Dios mío, alabanza a tu nombre, Dios. Ora, hermano, porque en la reflexión de esta palabra que Dios nos da, en la reflexión de esta palabra que Dios nos da, deberíamos sentir vergüenza. No tome esta palabra como un mensaje más, tómelo como un instructivo para su vida de aquí en adelante. Aquellas personas que han creído en Dios, que saben que el Evangelio es la verdad, ¿qué te pasa que no avanzas? Creo que es el momento para que le digas a Dios, Señor, dame sabiduría para buscarte. Y para sacar toda cosa mala de mi mente, que no me deja buscarte, toda crítica, todo juicio. Sea bendito el nombre de Cristo. Toda palabra, toda actitud que yo sé que me aleja de ti, Señor amado, lo sabio es que yo deje eso y comience a buscarte. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene que hacer con Dios un acuerdo, tiene que entrar con Dios, humillarse delante de Él y decirle, Señor, yo necesito buscarte de verdad. Porque Él lo sabio. Él lo sabio a hacer. Aquí hay hombres y mujeres que le sirven a Dios, que tienen que presentarse delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito que tú me des sabiduría para yo poder poner mi vida en orden, mi vida en orden, mi hogar en orden, mi negocio en orden, mi servicio a ti en orden, a mis hijos en orden, mi vida espiritual en orden, mi fe en orden. Para poder vencer al enemigo espiritualmente también, en orden, Señor. Hay muchas cosas en mi vida que tengo que ordenar, pero necesito sabiduría. Dígale eso a Dios. Sea honesto delante de Dios. ¿Cómo recuperar el amor? ¿Cómo recuperar el equilibrio? ¿Cómo recuperar la pasión espiritual? ¿Cómo recuperar muchas cosas? De las cuales todos los días que leemos la Biblia nos avergonzamos. Señor, yo no vivo esto, yo no hago esto. Señor, yo quisiera esto. Bueno, este mensaje te está dando las instrucciones, los pasos para que alcances el nivel, el crecimiento, porque es con sabiduría que lo vas a lograr. No es que Dios lo haga, que venga un hermano aquí, te imponga la mano y te cambie la vida. Son decisiones. Adquieres sabiduría y toma decisiones todos los días. Hágalo, hermano. Hágalo, hermana. Llénate de Dios en este día, Padre. Oro poderosamente por esta iglesia. Oro por cada persona, cada hermano, cada persona que está en este lugar. Oro por ellos, Señor. Oro por mí. Oro por mí, Señor. Quiero ser sabio delante de ti.